Bienvenidos, bienvenidos sean cada uno de ustedes, amados hermanos, disfrutando de la presencia del Señor y de esta semana, cómo Él está viniendo a nosotros, cómo nos está hablando, aconsejando, redarguyendo. Damos gracias por eso. Y nos unimos en su nombre y lo adoramos y le amamos porque Él es fiel. ¿Cómo se siente usted? ¿Está también agradecido, agradecida con el Señor? ¿Estamos cercanos porque Él está siempre cerca? Qué bueno, gloria a Dios por eso. Hoy vamos a estar hablando del capítulo número 8, la gracia de permitir a otros que sea lo que son. Qué importante es esto, ¿verdad? Vamos a hacer un gran recorrido, vamos a ver varias situaciones y cosas, recomendaciones, porque muchas veces creemos que lo correcto es estarnos poniendo en el lugar del Señor y dirigiendo a los demás como si fuese nuestra responsabilidad. Y hay una responsabilidad principal en nuestras vidas, la cual es obedecer al Señor. Y ciertamente hay pastores, hay profetas, hay maestros, hay mentores, tutores y todos los que trabajan en esos diferentes en ministerios o posibilidades para enriquecer el cuerpo de Cristo. Hacen eso, ser facilitadores, hace eco de la palabra de Dios. Porque el que transforma, el que guía, el que enseña, el que nos habla, nos dirige, es Dios por medio del Espíritu Santo. Y hay momentos donde debemos de entender que por más buenas ideas que tengamos, damos un paso atrás para que sea realmente Dios el que dirija, el que unja, el que llame, el que capacite. Y de ninguna manera vamos a buscar nosotros tener ese lugar de participación sobre la vida de nuestros hermanos, pues sabemos que le pertenecen al Señor. Dicho esto, los invito entonces para que oremos. Señor, damos gracias por esta oportunidad. Recordamos que nuevas son cada mañana tus misericordias. Estamos en esta serie despertando a la gracia, dándonos cuenta de lo necesario que es que nos unamos, que meditemos en todo lo que tú estás haciendo en nosotros, nos estás hablando. Espíritu Santo, síguenos hablando. Seguimos cercanos a ti, seguimos poniendo atención, seguimos, Señor, seguimos. Es importante permanecer. Muchas veces nos ocupamos de muchas cosas y se nos olvida la importancia de permanecer, de prevalecer, de perseverar, de resistir. Nos estás formando, nos estás hablando y por eso despertando a la gracia. Gracias por toda la formación que traes. Bendigo a cada uno de mis hermanos oyentes que se unen conmigo también a estudiar la palabra y escuchar tu voz. Sea tu Espíritu Santo hablándonos una vez más. Sea yo un instrumento para tu honra y para tu gloria. Carbón encendido en mis labios para que la palabra que se dé sea la que estás transmitiendo desde el palpitar de tu corazón. Bendigo una vez más a tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu cuidado. Amén. Y haremos repaso una vez más de Efesios 2, 8 y 9. La palabra nos dice, Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Con este versículo que hemos estado leyendo ya hace casi cuatro meses atrás, semana tras semana, nos está quedando más que claro que es de buena educación recibir este regalo y entender
que es por los méritos de Jesucristo. Lo abrazamos, lo disfrutamos, lo vivimos, porque a Él le plació dárnoslo. Y junto con ese amor, esa gracia, esa misericordia, nosotros también la compartimos con los demás. Somos eco de la voz de Dios. Pronunciamos con nuestra forma de ser, de hablar, de comportarnos estas palabras que nos dicen que Dios, que Cristo Jesús nos ha creado de nuevo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Estamos invitados a esta fiesta continua de estar cercanos al Señor y gloria a Dios por eso. Y como venimos también acostumbrando, hacemos una reflexión de una cita, de un párrafo, de una estrofa, de alguna canción que esté hablando sobre la gracia. Y hemos venido analizando la canción Gracia Sublime es. En esta oportunidad nos dice, conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Qué importante, qué interesante, qué poderoso es darnos cuenta de la soberanía, de la potencia, de la capacidad, de todas estas calidades que tiene Dios. Y particularmente la que estamos estudiando, la gracia. Porque realmente Él nos asombra, Él conmueve todo, porque Él es el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Una y otra vez me hemos dicho, no podemos callarnos, no podemos cerrar nuestros labios y no abrirlos para decir, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Dar ese reconocimiento del pago de la cruz, de ese castigo que merecíamos nosotros, pero que cayó sobre Él. Y por eso lo dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas hemos sido nosotros curados. ¿Curados de qué? Curados de estar lejos del Señor por la eternidad. Curados de toda enfermedad. Curados de toda cosa que nos quería atrapar, nos quería aprisionar. Dios nos ha traído sanidad. Y al decir esta palabra, yo le pido al Espíritu Santo que traiga en cada uno de nosotros esa sanidad, ese óleo, esa mirra que se necesita para aquellas heridas que todavía sangran, que duelen o que supuran. Que en lugar de tener heridas abiertas, tengamos cicatrices y recordemos cuán grande es su amor, qué perfecto es, sublime su gracia, cómo Él ha venido a nosotros. Nos llena, nos ama, nos rodea, nos llama y nos capacita. Y qué bueno es cuando nos dejamos enseñar, cuando nos dejamos capacitar, cuando no tomamos todo por sentado o decimos, ya este tema me lo sé, ¿para qué lo vamos a hablar? ¿Está usted al igual que yo, admirado de ver todos los puntos que se han tratado? Cómo el Espíritu Santo nos ha ido desmenuzando la palabra y la hemos ido captando, la hemos ido saboreando, la hemos digerido, la hemos asimilado y acomodado en nuestra vida espiritual, física, emocional, y hacemos uso de ella entonces para vivir en esa plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Por eso aquí una y otra vez vemos, el trato es personal. Y de ahí el tema de esta enseñanza, la gracia de permitir a otros que sean lo que son. Recordemos que hemos dicho que el trato es personal, que la cruz es diseñada para cada quien, para cada cual, de acuerdo a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que no tenemos que ponernos como brújula, como cabeza, como referente mayor que Dios en la vida de nuestros hermanos. Ciertamente estamos llamados a sumar, a motivar, a respetar, a tolerar, a apoyar,
a recordar las escrituras, a animar y, si es necesario, exhortar. ¿Pero todo para qué? Para que crezcamos, para que nos motivemos, para que nos mantengamos, pero teniendo en cuenta que el que actúa en nosotros, de acuerdo a Filipenses 4, 11, 12, Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Él es el que, de acuerdo a su gracia, nos permite ser lo que hemos de ser. Dicho esto, entramos a la enseñanza. Y vamos a ver entonces que la gracia nos llega en dos dimensiones, tanto vertical como horizontal. Cuando hablamos de la parte de verticalidad, o sea, viendo una recta así, vertical, nos está centrando en nuestra relación con Dios. Eso quiere decir que en esa línea que está levantada, o sea, vertical, en esa posición, arriba está Dios. Abajo estamos nosotros. Y nuestra relación con Él es recordando, ubicándonos, que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es supremo, que todo le pertenece a Él y que nosotros tenemos una estrecha relación con Él, gracias a Jesucristo. Pero eso sí, recordando que Él es el Todopoderoso, que Él es nuestro amo y Señor, que nosotros le pertenecemos a Él. Cuando nosotros meditamos en esa verticalidad, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque nos libera de toda exigencia que ha habido en cuanto a la ley mosaica, o sea, aquella ley que se le entregó a Moisés. ¿En qué nos libera? En el punto de la condenación establecida en esa ley. Porque sí es cierto, hay que tomarla en cuenta, pero la parte de condenación no está para nosotros, pues no vivimos de acuerdo a la ley, sino conforme a la gracia. ¿Recuerdan que lo hemos leído? Que quien vive para cumplir la ley es una persona que vive bajo maldición. Pues son tantos los requerimientos que es muy difícil que alguien lo pueda hacer. Por eso Jesucristo vino, por eso el Padre lo envió. Cuando nos damos cuenta entonces de esto maravilloso, de esta verticalidad de nuestra dependencia de Dios, por eso levantamos nuestras manos hacia Él, levantamos nuestra cabeza cuando hablamos porque sabemos que Él está arriba y nosotros en una estrecha relación con Él, pero nuestra posición es, le pertenecemos. Y esta verticalidad nos anuncia una esperanza en la cual hemos recibido el don de la vida eterna y todas las bendiciones que nos acompañan con eso. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, la gracia también nos habla de un tema de horizontalidad, horizontal. Y esto es recordar que dentro de las relaciones humanas estamos. El que está arriba, el que es supremo, único, soberano, es Dios. Y en la parte horizontal, en esa gracia horizontal, nos encontramos todos nosotros. Esta gracia que emana de Dios nos libera de la tiranía, de tratar de agradar a los demás y de adaptar nuestras vidas a las exigencias y expectativas de la opinión pública, de la opinión humana, de lo que los demás digan o piensen. La gracia nos da alivio, nos permite disfrutar de la libertad de todos sus beneficios. Y al mismo tiempo la gracia hace callar la culpa falsa y nos quita la vergüenza que más de una vez nos hemos autoimpuesto. Es necesario que estemos atentos a esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la gracia viene de Dios y también es repartida por igual a cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? En que cada uno está en la posición de pertenecer a Dios
y cada uno se relaciona individualmente con Dios. Muchas veces al hablar decimos, soy yo soy diferente, soy punto y aparte, que me vean a mí, no soy como el montón. Ajá, la gracia está haciendo eso. Dios te está viendo a ti en tu individualidad. Dios me ve a mí en mi individualidad. Dios está por cada uno de nosotros. Y de ahí la importancia de asumirnos desde el punto de vista de la gracia, que era un regalo que Cristo nos quiso dar junto con el Padre Celestial. Y esta gracia entonces nos libera de toda culpa. Y por eso vivimos en plenitud. Pero ¿qué ocurre? Quizás más de uno, un hijo de vecino que nos conozca, y puede que hasta inconversos, se den cuenta de que vivimos cargados de sentimientos de culpabilidad. Y entonces, ¿en dónde quedó la gracia? ¿En dónde ha quedado el trabajo de la cruz? Les narro esta historia. El escritor dice, una mujer en nuestra congregación cuenta de una conversación que tuvo con un compañero cuando ambos eran estudiantes. Él sabía que ella era creyente y manifestó de manera categórica su total desinterés en la fe que su compañera profesaba. Cuando ella le preguntó la razón de su actitud, la respuesta que le dio llevaba clavado el aguijón de la realidad. Porque la gente que vive con más sentimientos de culpa que conozco son creyentes. Así que no, gracias. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo este regalo tan grande, todavía nos sintamos bajo un dedo señalador, bajo el escrutinio de los demás, sabiendo que a quien nos debemos, a quien servimos, es a Dios? Suficiente con eso, entender que Él nos llama a santidad, como lo hemos hablado, y que el pecado en nosotros es una excepción. Mas, sin embargo, si ocurre, abogado tenemos a Cristo el justo, porque Él es el que nos ha justificado. Nos arrepentimos, confesamos el pecado, pedimos perdón y nos apartamos de Él. Y la palabra dice que Dios echa a lo profundo de la mar ese pecado y no se acuerda más. ¿En dónde quedamos usted y yo si vivimos con culpas? Vamos a ver un par de preguntas que se plantean. Dos preguntas importantes. ¿Suele usted aumentar la culpa que otros sienten o los alivia de ella? Qué pregunta tan retórica. Siguiente pregunta. ¿Es usted el tipo de persona que promueve la libertad de otros o de los que la reprimen? ¿En cuál actitud estamos? ¿Nos sentimos bien aumentando la culpa de otros? ¿O más bien somos esa voz que trae esperanza, que puede que llame al arrepentimiento, pero enfocando en la misericordia, la gracia de Dios, en su favor y la oportunidad que tenemos mientras estamos en vida? Gustamos de hacerle la vida como a cuadritos a los demás, de imponerles cosas que quizás nosotros tengamos restricción, pero es porque Dios nos las ha puesto por alguna situación en particular, personalmente a cada uno, y no para que la estemos regalando a los demás. Démonos cuenta entonces que ambas preguntas están vinculadas a actitudes. Lo que hacemos con otros depende de la forma en que pensamos. Por lo tanto, nuestra actitud es muy importante, amados. Asumamos con responsabilidad lo que hemos hablado. Todo depende de nosotros. Y en este año en particular y en este ministerio, en el canal, se ha
ha colgado información sobre lo que es el dominio propio. ¿Lo estamos poniendo en práctica? Porque todo depende de nosotros. Tenemos pleno control de la actitud que adoptemos, sea que nos veamos como gente muy amena, muy afable, encantadora, bondadosa, o más bien la gente se expresa de nosotros que somos represores, que nos gusta ser rígidos, que oprimimos, inflexibles, intolerantes, inconsecuentes. De acuerdo a nuestro comportamiento, así será los resultados que veamos en nosotros y también en lo que estamos influyendo en los demás. ¿Seremos gente que promueve la libertad o seremos gente que promueve el legalismo? ¿Seremos dadores de la gracia o seremos asesinos de la gracia? En este punto voy a leerles una historia de un hombre llamado Víctor Frank que sobrevivió a 3 amargos años en Auschwitz y en otro campo de concentración nazi. Él escribió un libro, El hombre en busca de sentido, y él reflexiona acerca de aquellos tenebrosos meses y hace una aguda observación. Así que leo para nosotros este fragmento de lo que él escribe. Quienes hemos vivido en un campo de concentración podemos recordar a los hombres que visitaban las chozas consolando a los demás, compartiendo su último pedazo de pan. Quizás no fueron muchos, pero esos pocos representaban una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo en la vida, menos una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente a cualquier circunstancia para decidir su propio camino. Siempre hay elecciones que hacer. Cada día, cada hora, se nos ofrecía la oportunidad de hacer una decisión que determinaba si uno se sometía o no a las fuerzas que amenazaban con robarle el último resquicio de su personalidad. La libertad interior, sí, la libertad interior. Eso determinaba si nos convertíamos o no en el juguete de las circunstancias, si renunciábamos a nuestra libertad y dignidad para dejarnos moldear como prisioneros típicos. A pesar de que la falta de descanso, la escasa alimentación y las diversas tensiones a que estaba sometida la mente, podrían sugerir que los prisioneros estarían obligados a reaccionar de determinada manera. Un análisis profundo demuestra claramente que el tipo de persona que el prisionero llegaba a ser era el resultado de una decisión interior y no solamente la consecuencia de las influencias en el campo de concentración. Amados, esto que les acabo de leer de este señor Víctor Frank son palabras ciertas y verdaderamente sabias. Son esas decisiones internas y no las influencias de otros las que hacen el tipo de persona que somos. Es muy importante entonces que cada uno de nosotros mantenga una actitud positiva que genere gracia. Una gracia que sea la cual nos motive para seguir a Dios. Una gracia en la cual
cada quien sea lo que tiene que ser, o sea, dejar que otros sean lo que son. Y en medio de su individualidad, en medio de su particularidad, en medio de su forma de ser, sean guiados por el Espíritu Santo de Dios para que logren el propósito por el cual se encuentran en esta vida. Ser esa clase de persona comienza con una decisión interior de liberar, de soltar toda situación, toda sujeción que tenemos sobre otros. Poderoso, ¿cierto? Les invito para que busquemos en Romanos 12 y vamos a estar leyendo. El apóstol nos dice, el amor sea sin hipocresía. Romanos 12, verso 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Esta palabra que he leído en Romanos, Romanos siendo un libro de doctrina de la Biblia, encontramos estas instrucciones prácticas, realmente muy claras, casi al punto que podemos decir que está ahí contenido el conjunto de mandamientos. Si nosotros tomamos con esa responsabilidad, si asumimos con esa seriedad, en ese pensamiento realmente, en esa meditación de esta recomendación de la palabra, de ser obedecida, hará de nosotros personas extremadamente capaces para afirmar a otros. Esto que hemos leído en Romanos 12, del verso 9 al 17, definitivamente es una joya, una pequeña joya centrada en la esencia del cristianismo auténtico. Cada uno de nosotros que conoce y ama a nuestro Señor Jesucristo, muy probablemente podremos responder, me gustaría mucho ser así. Porque esto que hemos leído es una lista extraordinaria de decisiones. Quizás ahora acercándonos a final de año y que vamos pensando, la gente acostumbra a hacer listas de objetivos, de metas de año nuevo. Pues podríamos hacer un enlistado en función de esta palabra de Romanos 12, de manera que trabajemos en ello para que mejoren nuestras relaciones con los demás, para que unos y otros estemos motivando a Cristo. Y vemos que con esta palabra nos está haciendo un alto, una referencia a decir, piense, deténgase y piense. Estamos tratando a los demás
de la manera en que el Señor nos ha estado instruyendo? ¿Estamos mostrando un amor genuino o un amor hipócrita? ¿Qué nos impide, amados, qué nos impide entregarnos sinceramente, respetarnos, atender nuestras mutuas necesidades, practicar la hospitalidad? Muchas veces vemos que cuando alguien recibe un ascenso o un reconocimiento especial, o que esa persona está disfrutando de comodidades, de alguna cosa que no tenemos, ¿realmente aplaudimos el éxito que están teniendo? ¿Nos alegramos por eso que ellos están recibiendo? Hay que hacer un alto y hay que pensar, son preguntas. Se está impartiendo esta enseñanza, pero ustedes saben que se va a grabar y la podemos luego volver a poner delante del Espíritu Santo o ir meditando, porque simplemente la palabra no se da así porque sí. Creemos completamente en lo que dice la palabra. Se envía para que cumpla el propósito para lo cual fue enviada antes de regresar otra vez a Dios. Pensemos por qué muchas veces devolvemos mal por mal, aún sabiendo que la venganza no hará otra cosa que levantar más barreras. Quizás estas preguntas son breves, básicas, y podríamos sacar muchas más de acuerdo a la experiencia de vida que tengamos cada uno de nosotros. ¿Se alegra genuinamente nuestra familia, nuestros hermanos en la fe de nuestros logros, de las bendiciones? ¿O más bien son exactamente ellos, los más allegados, los más cercanos, que se muestran de una manera irracional, que discrepa con la palabra de Dios, porque hay envidia, porque hay murmuración, porque hay pensamientos o quejas de ¿y por qué no me tocó a mí? ¿Y por qué sí a él o a ella? Podríamos quizás llenar páginas de preguntas. El punto es, tenemos que pensar en la gracia de Dios, en ese trato personal, individual. Dice la palabra que Él da lo que Él quiere a quien Él quiera. Debemos de hacer un alto y si podemos ante esta revisión hacer delante del Espíritu Santo, darnos cuenta entonces qué es lo que nos obstaculiza para fluir libremente en el disfrute de esa gracia horizontal. Una gracia en la cual Dios nos ve a todos y Él está entregando a cada cual lo que Él desee. Mientras pensemos, examinemos nuestra vida y también observemos a otros, especialmente a todos los que somos creyentes, de manera que, ¿qué? Que podamos detectar, determinar qué es eso que nos está afectando. Puede que lo que descubramos, lo que encontremos, no sea algo tan agradable, pero sí revelador y confiable. ¿Y esto por qué? Centrados en el tema de la enseñanza, que la recuerde el título, la gracia de permitir a otros que sean lo que son. Muchas veces fracasamos en liberar a los demás a causa de dos tendencias muy humanas. Una de ellas, nos comparamos con los demás. Y eso nos lleva a criticarlos y a competir con ellos. Y luego está el punto de que intentamos controlar las vidas de ellos o de los demás, lo que nos lleva a un punto de manipulación, de intimidación de las personas.
Dicho esto, vamos a desglosar estos dos puntos que hemos resaltado. Son dos tendencias que nos impiden el despertar de la gracia. Sé que todos estamos atentos, estamos poniendo atención, la impartición. Y yo le pido al Espíritu Santo que dentro de lo que Él nos hable de ahora en adelante, de lo que Él nos revele, cada uno de nosotros pueda interiorizar, no regalar la palabra a los demás. Yo puedo compartir esta enseñanza con otra persona sin evadir mi responsabilidad, sin dejar de lado que Dios me está confrontando, que Dios me está llamando, que Dios está limpiando, que Dios quiere que realmente yo sea un instrumento en sus manos para ser de bendición para su pueblo. No lo podemos eludir, tenemos que atenderlo. Amén. Así que en el nombre del Señor, revisamos estos puntos. 1. Dijimos, la mayoría de nuestros fracasos, cuando se trata de liberar a otros para dejarlos ser ellos mismos, fracasa a causa de dos tendencias humanas. Una, compararnos con otros. Es muy curioso ver que los creyentes parecen muy vulnerables cuando se trata el tema de las comparaciones. Y bueno, aunque en el mundo secular se habla mucho de la individualidad, y aun cuando nosotros siempre decimos, no me compare con los demás, yo soy diferente, pero ¿qué cosa? Cuando revisamos este tema de que cada quien tenga entonces sus formas de ser y su esencia, no nos sentimos cómodos con las diferencias. Preferimos la uniformidad, preferimos lo predecible, preferimos los intereses comunes. Con esto lo que se quiere aclarar estas afirmaciones es, si alguien piensa diferente o hace elecciones distintas a las nuestras, si les gustan otros entretenimientos o se visten de manera diferente, si tienen gustos y opiniones distintas o disfrutan de otro estilo de vida al nuestro, la mayoría de los creyentes se ponen nerviosos porque le damos excesiva importancia a las cosas externas y a la apariencia y minimizamos totalmente la individualidad. Y no es que cada uno de nosotros esté en eso, minimizamos la individualidad, minimizamos la variedad. ¿Por qué? Porque decimos, no, aquí todos tienen que ser iguales. Misma manera de vestir, mismo corte de cabello, mismo color de, misma forma de. Ahí usted complete como desee las oraciones. Vamos a decir entonces que, entre comillas, tenemos normas aceptables dentro de las que podemos movernos libremente y permitir que otros lo hagan. Pero aquel que se atreva a salirse de ese molde, de esa estructura, de ese pensamiento, ay, 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 que Dios se apiade de él por salirse de esos límites, porque entonces lo vamos a ver de bicho raro. Nos vamos a sentir diferentes, con superioridad. Vamos a creer que nosotros sí estamos enfocados y otros no. ¿Con qué frecuencia vemos esto? Si su congregación, ¿qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene la mía? ¿Cuántos pastores tiene? ¿Cuánto dinero se nota que hay para los ministerios que se desenvuelven, se desarrollan?
Es que nosotros cantamos más bonito, es que tenemos mejor equipo qué sé yo, evangelístico. Pasamos comparándonos con otros, pero no es algo bueno, es por eso viene el fracaso. Dentro de estas comparaciones, sigo diciendo, están los gustos musicales, comparamos los ingresos, comparamos los estados civiles, comparamos la espiritualidad con base a las apariencias externas. Si una persona acepta himnos y las canciones melódicas, está bien. Pero si una persona aprecia o prefiere el jazz, el rock, mm, la gente se pone tensa y dice, mucho cuidadito. Si alguien gana igual dinero o menos que nosotros, nos sentimos cómodos y lo aceptamos. Pero si estamos enfrente de alguien que gana mucho dinero, si tiene un carro muy fino, muy lujoso, y más si tiene más de un carro, si tiene una avioneta, un avión, una casa de verano, o se toma largas y extravagantes vacaciones, lo consideramos algo que no está bien, aunque no tengamos conocimiento del nivel de esfuerzo, de sacrificio o al mismo tiempo de generosidad que tenga esa persona. Si alguien está casado y si tiene varios hijos inteligentes y bien criados, por supuesto, como los nuestros, nos gusta estar cerca de esa persona. Pero si ese individuo vive solo, está divorciado, separado o nunca se ha casado, bueno, se piensa, ha de tener algo malo. En realidad, amados, aquí lo único malo, realmente malo, es la comparación. ¿Quién escribió las reglas del juego de la comparación? ¿Podríamos nosotros, con base en las escrituras, encontrar o decir o afirmar que Dios se complace en tales actitudes negativas? ¿Por qué no puede ser espiritual una persona y a la vez disfrutar de expresiones de música o arte totalmente diferentes a las que usted o yo gustamos? ¿Quién dice que es carnal tener cosas lindas o disfrutar de algunos lujos extravagantes? En especial si se es extravagantemente generoso. Porque Dios mira los corazones y si hay bondad, si hay generosidad, dice la palabra que el que da al pobre a Dios presta. Y Dios trae esa recompensa y Dios trae esa bendición. ¿No se le ha ocurrido a usted en algún momento que alguna persona que vemos que vive demasiado bien es que es extremadamente, extravagantemente generosa? ¿Ha entendido eso de el que da siempre tiene? Son cosas que hay que levantarse, a meditar, a detenerse y meditar, porque solo nos vamos por lo físico, por lo que se ve con nuestros ojos. ¿Por qué no puede tener una persona determinado tipo de carro? Quizás tiene la capacidad o por su esfuerzo, por su trabajo, de comprarlo. Y al mismo tiempo, otro puede tener vacaciones donde le plazca o de vivir en la casa que realmente le gusta o usar la ropa que prefiera. Está bien, solo porque usted y yo no podamos, no querramos o no elijamos correctamente o lo mismo, correctamente en el sentido de esforzarnos, pagar el precio,
quemarnos las pestañas o hacer lo que es de bien. Por eso, en el sentido lo correcto, cosas que son legales, ya porque estas personas lo puedan hacer y nosotros no, no podemos condenarlas. Y no deberíamos de estarnos comparando con nadie, porque la comparación alimenta el fuego de la envidia entre la gente y promueve la tendencia a juzgar. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es, hermanos? Que se anula la gracia. Dios nunca tuvo la intención de que todos sus hijos se asemejaran o mantuvieran el mismo estilo de vida. Observemos la naturaleza, observemos lo que Él creó. ¿Qué nivel de variedad? Está el buitre, pero también está la mariposa. Está el perro, pero también están los ciervos. La margarita y la orquídea. El pez ese pececillo ahí que se mueve como puede, mientras que viene un tiburón ahí todo elegante, nadando. Tomemos en cuenta que la iglesia no es una industria religiosa destinada a producir en serie un modelo definido de una línea de montaje. La Biblia no se escribió para transformarnos en creyentes que pareciésemos galletitas en serie o santos recortados en papel y todos hechos con el mismo molde. Por el contrario, Dios ha creado en cada uno de nosotros la individualidad. Dice que Él da lo que Él quiere a quien Él quiera. ¿Quién se levantará a objetar a Dios? A decirle, Señor, ¿tú puedes o no puedes? No nos equivoquemos. Él es soberano. Y en esa gracia que Él es soberano, Él da lo que Él quiere a quien Él quiere. Para afirmar esta palabra, les hago referencia en Daniel 4:32, cuando está el asunto con Nabucodonosor, y leo entonces en versión lenguaje actual. Y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado, y 7 tiempos pasarás sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. En otras versiones dice que Él da lo que Él quiere a quien Él quiera. También en Romanos 9, del 18 al 21, dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Definitivamente nos queda claro. Él da lo que Él quiere a quien Él quiere. ¿Quién va a estar cuestionando al Señor? Realmente nos hemos de arrepentir, como se ha expresado, en polvo y ceniza. Pedir realmente de su perdón cuando nos hemos permitido estar comparándonos con otros, comparándonos con los demás. Vamos a estar viendo que la palabra de Dios, al leer las escrituras, las personas que ahí están narradas, descritas, son tan distintas entre sí. Veamos el caso
de Rahab y Esther. La primera, una prostituta. La segunda, una reina. Veamos el caso de Amós y de Esteban. El primero, un recolector de higos que terminó siendo profeta. Y el segundo, un diácono que fue mártir. Murió por la causa de Cristo. Quedemos más que claros. La variedad honra a Dios. La mediocridad le desagrada. Y por eso nosotros podemos ver estas pruebas en la palabra de las diferencias. Podemos echar una mirada a todas las escrituras y darnos cuenta los diferentes, las diferencias que hay en uno y en otro. Tal vez alguien pueda decir, fijémonos también en aquellos cantantes que son creyentes, fijémonos en aquellos que predican, muy diferentes unos que otros. Unos tal vez sean más excéntricos o demasiado liberales, más sofisticados, otros más contemporáneos. El punto es que cada quien lo hizo de acuerdo a lo que el Señor puso en su corazón, en su trayecto y proyecto de vida, en la individualidad, para que dentro de la gracia que Dios les ha permitido, cada uno sea lo que es, en ese amor, en esa particularidad. Número 2, el segundo fracaso que hay. Uno es el de estarnos comparando o el estar comparando a los demás. Y el segundo es controlar a los demás. Si queremos promover el despertar de la gracia en nuestras vidas, en estas generaciones, nosotros debemos de quitar esa tendencia, ese deseo de estar controlando a los demás. Hay muchas personas que lo que sienten es seguridad, sienten amparo en la rigidez religiosa. Y lo que quieren es con la manipulación y con la intimidación hacer que los demás hagan, ejecuten lo que ellos desean. Haciendo uso de estrategias o tácticas de temor, de amenazas, de expresiones indirectas. Buscan que los demás tengan miedo, estén asustados y entonces mejor los quieran seguir. Muchas veces estas personas que buscan controlar a los demás son personas inseguras, carecen de libertad, de modo que es natural que se sientan incómodas cerca de otras personas que sí son libres. Por eso es que formulan exigencias e imponen expresadamente su voluntad sobre los demás. Y un detalle es ver que las personas manipuladoras no pasan inadvertidas y no son lo que podríamos decir sutiles, porque muchas veces son amedrentadoras, van de frente, insisten en decir que son únicas, son perfectas y caen entonces en ese legalismo, en donde por un lado le hablan a los demás y les dicen, todos somos semejantes, todos tenemos que tener las mismas convicciones, tiene que haber una uniformidad en nuestra apariencia, en lo que hacemos, en lo que decimos. Y por lo tanto, al comparar y también
al controlar, caen en situaciones incómodas, vergonzosas, que limitan a los demás. Les cuento esta historia de una tira cómica. Un hombre está sentado solo mirando la televisión. De repente, irrumpe una mujer en el cuarto exigiendo que se cambie el canal al que ella quiere ver. Amenazándolo con su pequeño puño gordo en la cara, con mansedumbre él le pregunta qué le hace pensar que puede entrar y tomar el control. Ella dice abruptamente, estos 5 dedos que ella aprieta en un puño. Funciona. Sin una protesta, el hombre pequeño responde preguntando, ¿qué canal prefiere? Naturalmente, a ella se le deja ver el canal que quiere. Lentamente, él se desliza fuera de la habitación, sintiéndose como un debilucho. Mira sus propios 5 dedos y le pregunta, ¿por qué no se organizan así? Démonos cuenta que los controladores ganan por la intimidación, ya sea física o verbal, o a su manera nos intimidan mientras tratan de manipularnos para hacer su voluntad. En los círculos cristianos o los de creyentes nos manipulan, perdón, tratan de manipularnos para hacer su voluntad. Más insidiosos que la mujer obstinada con su amigo debilucho, pero son igualmente determinados. Tengámoslo, amados, por seguro. Cualquiera que sea el método, tanto el control como el hacer comparaciones, anulan la gracia. Si usted y yo tendemos a controlar a otros, la gracia es un concepto desconocido en nuestras vidas. Oramos. Señor Jesús, delante de tu presencia estamos. Una vez más agradecemos la palabra. Una vez más tú traes palabra para generar en nosotros pensamiento, para realmente entender ante la llamada, ante la voz del Espíritu Santo, que nuestro llamado es sumar, es respetar, es animar, es permitir a otros que sean lo que son. No bajo nuestros criterios, nuestros preceptos, las reglas o los límites que tú nos has puesto. Pues ciertamente ya hemos hablado una y otra vez que está la palabra y todos nos ajustamos a ella. Pero también viene un trato personal de Dios con cada uno de nosotros. Por lo tanto, no podemos pensar que somos una serie, hechos en un mismo molde, iguales. Cada quien tiene su particular forma de ser, de hablar, de vestirse. Cada quien hace acorde a lo que el Padre Celestial le está pidiendo, le está indicando. Y siempre todo apegado a las Santas Escrituras, a la palabra profética revelada. Hoy llamamos la diversidad. Señor, ha habido mucho susto con esta palabra por la manipulación que se ha hecho de este término. Pero ciertamente tú, Señor, nos tratas con equidad a cada uno, viendo la necesidad, viendo la parte individual, formando en nosotros, acorde a lo que tú planeaste, para que hagamos y nos desempeñemos y disfrutemos y mostremos tu amor en esa forma tan singular, tan particular. Hoy abrazamos la gracia. Abrazamos esa gracia que da diversidad, que somos tratados con igualdad. ¿En qué punto? En que tú estás trabajando simultáneamente en todos, pero en equidad estás dando a cada quien lo que tú quieres, como tú quieres y según sea necesario. Gracias, Señor, porque tú nos formas.
Tú nos llamas, tú nos capacitas, tú nos llevas hacia adelante. Sigue trabajando en nosotros. Estamos por ti y para ti. Te amamos y te bendecimos. A ti sea toda la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los bendigo, amados hermanos. Creo que quedaremos para una segunda parte hablando sobre este tema, la gracia de permitir a otros que sean lo que son. Así que los espero en una próxima enseñanza. Bendiciones.